Hola, hola, mi nombre es Alba Ruiz Gómez Pastor El mío, Adrián Celada. y estamos en Sincronía. Sincronía. Muy bien, Adrián, nos ha salido bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, recién aterrizado en España. Re- Me he hecho un fin de semana largo, que tenemos puente por aquí por Madrid. Así que me he cogido también el día de hoy y vengo de Irlanda, de darme un paseo por allí. Wow, jolín. Yo he estado en el norte, no es Irlanda, pero al final, mira, yo creo que por lo que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de las personas altamente sensibles, Ujú. al hilo de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior, pero cómo recarga, ¿verdad? Estar en, bueno, pues en estos sitios todo verde, Ujú. este clima, vamos, a mí me carga las pilas un montón. Sí, es como una Asturias infinita. La verdad que mires donde mires, hay campo, hay tranquilidad, no hay estímulos, no hay aglomeraciones, no hay puro silencio. Solo escuchas el viento, Wow. alguna que otra oveja o alguna que otra vaca, pero súper relajante. Y nada masificado, ¿eh? O sea, quizás, bueno, obviamente los puntos más atractivos, ¿no? Pues como en todos los países, pero me sorprendió para bien. Sobre todo el último día estuve en un sitio que me recomendaron también unos españoles que me encontré allí Mm. y me pareció chulísimo. De hecho, lo que más me ha gustado del viaje, sin duda. Y solo había tres coches aparcados con el mío. O sea, Wow. éramos seis personas, siete personas allí. Bueno, Increíble. pues nada, nos lo apuntamos todos. Yo la primera que mira que he viajado a Irlanda no he estado. Pues All Head es para que se os quede el nombre, el lugar es All Head, que está cerca de Kinsale, al sur de Irlanda. Y realmente lo, son unos acantilados, es una zona súper bonita de paisaje, pero la gracia está que justo el extremo final de esos acantilados es un campo de golf y es una propiedad privada. Y Wow. solo lo abren un día al año para que la gente pueda visitar el campo de golf y el faro que hay dentro de esa zona, pero el resto del año está cerrado. O sea, te tienes que quedar a las puertas y ver todo el paisaje pues desde fuera de esa zona restringida. Pero Qué chulo. merece mucho la pena. Bueno, pues nos la apuntamos. Eh, para las personas que nos estén escuchando, recordar que el origen de sincronía en parte también es el poder conectarse en directo. Bien, esto siempre lo decimos porque aunque al final vaya un poco luego la cosa variando y la mayoría de las personas nos escuchen o nos estéis escuchando en diferido, pero sí queremos recordar que esto es un canal en directo, que vamos tocando temas que a todos nos resultan, yo creo, interesantes o importantes porque nos afectan a todos. Bien, hablamos del amor, hablamos de la amistad, del trabajo. Y bueno, pues siempre que haya un tema que a quien nos pueda estar escuchando le pueda interesar y esté en directo, se puede conectar, podemos reflexionar juntos, alguna pregunta, etcétera. Bien. Y La también semana, sí, perdón. quería aprovechar, que yo creo que no lo hemos hecho en ningún episodio, pero aprovechar este inicio pues para agradecer a la gente que nos está escuchando en las distintas plataformas, tanto en YouTube como en Spotify, que están los directos completos, como aquella gente pues que puede compartir también los vídeos cortos en YouTube Shorts y en TikTok. Y bueno, que agradecerlo y recordar pues que todo lo que nos apoyen, toda la gente que se suscriba o que comparta los vídeos, pues a nosotros nos hace un tremendo favor. Así que desde aquí el recordatorio de la semana. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, ¿te parece que nos metamos? La Ujú. semana pasada, bueno, pues salió todo el tema de las personas altamente sensibles, estuvimos hablando de la soledad, Ujú. hablábamos de que, bueno, pues hay diferentes tipos de soledad y de repente, bueno, pues empezamos a mencionar que las personas que son altamente sensibles, que son, ojo, entre un 15 y un 25% de la población, Ujú. presenta de alguna forma este rasgo. No estamos hablando de un perdón, no estamos hablando, digamos, como de una etiqueta, de un trastorno, de, ¿no? Es decir, estamos hablando más bien de un rasgo de la personalidad
que incluso también lo tienen determinados animales, fíjate. Hablábamos, bueno, pues que las personas que tienen un nivel de sensibilidad mayor necesitan esos momentos de un poco de soledad, un poco esto tú que dices de Irlanda, ¿no? El ir y disfruto de un espacio donde no hay nadie. Todo lo contrario a lo mejor a otro tipo de personalidades o de rasgos dentro de la personalidad que valorarían cuanta más gente haya mejor, ¿no? Estos hoteles donde está todo incluido y tienes gente por todos lados. Entonces, bueno, pues el viaje que te has hecho sería un poco representativo de esta sensibilidad. Justo. Sí, totalmente. Mi idea para irme allí fue la de desconectar un poco. Sabes, no lo hemos comentado aquí, no es el propósito, pero sabes que he estado estas últimas semanas un poco fuera de sitio y es un buen lugar para, pues eso, pensar en tus cosas, en reconectar y sobre todo, que ahora lo comentaremos, si eres una persona altamente sensible, pues son lugares que te reconfortan, que te hacen volver a la calma, a la quietud, ¿no? A mí, desde siempre, pues lugares como Galicia, Asturias, la montaña leonesa, que es mi tierra para el que no lo sepa, Cantabria, todos esos paisajes siempre me han traído buenos recuerdos y quizás no sabía por qué. Pero no es tanto el recuerdo, sino el cómo lo percibes tú y por qué lo percibes de esa manera. Y bueno, pues hoy creo que vamos a hablar sobre ello, así que vamos adelante con el tema. Vamos adelante. Alta sensibilidad. Bien. Highly sensitive person. Personas altamente sensibles. Como decimos, es entre un 15 y un 20-25% de la población. Es un rasgo, es decir, se nace con ello, forma parte de la personalidad. Otra cosa es que, bueno, a medida que vamos creciendo, pues ese nivel de sensibilidad también de alguna forma se va agudizando. Fue acuñado por primera vez por Elaine Aron en los años 90 y al final un poco la sensibilidad lo que nos viene a decir es que hay como 4, digamos, como puntos importantes que definirían a lo que son las personas altamente sensibles. Entonces yo creo, Adrián, si te parece, vamos primero un poco como a encuadrarlo para luego ir un poco profundizando y también, porque aquí el objetivo es un poco también desmitificar. Hay gente que dice, no, a mí las etiquetas no me gustan y yo, no. Todo lo contrario, cuando tú entiendes si eres una persona altamente sensible y de repente lo ves, es como que se te cae una ficha y dices, wow, ahora empiezo a entender un montón de cosas que no entendía. No entendía por qué me ponía nerviosa, no entendía por qué me hacía sentir mal este ambiente o ese tipo de situación. Y cuando lo entiendes, ¿verdad? Es como que te empiezas a conocer un poquito más, que al final es el objetivo de sincronía. Sí, yo cuando la primera vez que descubrí este término, que lo comentábamos un poco de pasada en el episodio anterior, me lo dijo una amiga metida en estos temas también de pedagogía y demás, y me lo mencionó porque vio en mí ciertos rasgos que dijo, tú tienes pinta de ser Paz, y me pasó un enlace a un test de la Universidad de Sevilla, que hay un departamento que estudia bastante estos temas en esa institución, y efectivamente me salía un nivel de Paz bastante alto. Entonces, claro, ya no es poner la etiqueta simplemente por ponerla, lo que tú dices, sino ser consciente de por qué eres como eres o por qué te afectan como te afectan ciertas situaciones. Y cuando descubres eso, dejas de, digamos, culpar al entorno de ciertas cosas que te pasan, o incluso de culparte a ti de actuar de la manera que actúas, sino que lo integras y aprendes a cómo utilizarlo en tu beneficio. Que al final es el propósito de cualquier característica de una persona. Seas más inteligente, más alto, más rápido, o te gusten las artes o te gusten las ciencias. El propósito no es saberlo y ya está, sino cómo utilizarlo en tu beneficio y cómo sacarle el mayor partido con sus pros y sus contras. Darle caña a esos pros
y evitar en la medida de lo posible las contras, lo que te pueda ser perjudicial para tus relaciones. Yo creo que acabas de dar en la clave. Y es que muchas veces yo me encuentro con gente que dice, ¿cómo puedo cambiar esto de mí? Ya no hablo de la alta sensibilidad, ya me estoy yendo a términos más generales. ¿Cómo puedo cambiar esto de mí? ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? Entonces, en la medida en que queremos quitarnos algo de nosotros, en el fondo, primero no nos estamos aceptando como somos, y esto es como las canciones. Basta que te la quieras quitar de la cabeza para que la canción esté y esté y esté. Entonces, tú lo has dicho, al final el conocernos mejor se trata de conocer con nuestras luces y con nuestras sombras y utilizar nuestra forma de ser, nuestra energía. Yo hablo mucho de energía, pero vamos a hablar de estos rasgos, de esta manera de ser, utilizarla a nuestro favor. Y entonces, si tuviéramos un poco que encuadrar este rasgo de la personalidad que, como decimos, tiene tanta gente y probablemente muchas veces hay muchas personas que ni siquiera son conscientes, por un lado hablaríamos de esta persona que cuando quedas con ella a tomar un café o un té, no está hablando del tiempo, sino que necesita profundizar y, como digo yo, bucear en las profundidades, ¿no? Es decir, oye, si quedamos vamos a hablar de lo importante. O sea, yo para estar hablando del tiempo me pongo a leer un libro. Ya. ¿No? Hay mucha profundidad de pensamiento, es decir, son personas que Dime. No, que estaba pensando que ibas a ir por otro lado, porque me recuerda a una escena contigo, precisamente en un bar, y también tiene que ver con la alta sensibilidad, ¿verdad, Alba? Luego, si quieres contar ese rasgo tuyo, pues lo puedes decir. Ahora te lo voy a contar cuando lleguemos ahí, vale. Que sea a lo que te estás refiriendo. Pues sí, efectivamente, por un lado hay una parte de pensamiento, es decir, el análisis, las cosas pues las observan, las piensan, miran los matices, las reflexionan, miran cómo quizás se demasiado. sienten. Quizá demasiado, hay una frase que es parálisis por análisis. Entonces, bueno, pues esta profundidad de pensamiento bien encauzada es algo muy rico. Esta profundidad de pensamiento donde ya no es que te vayas a las profundidades, sino que ya te vas al subsuelo y de ahí te quedas como paralizado porque ves todas las opciones, todas las posibilidades, todos los matices y por tanto no decides, no avanzas, pues sí sería algo a lo mejor para trabajar. Sí. Bien, pero digamos que como punto número 1 tendríamos esta primera parte, digamos, esta primera característica. Luego otra, que esta es quizá yo te diría la más conocida en realidad, que tiene que ver pues con este nivel de emocionalidad que es como más alta, ¿no? La empatía. La gente dice, bueno, pues yo veo, por ejemplo, una flor, hay un documental que es de personas altamente sensibles. Yo, por ejemplo, no me siento identificado con todo, ¿no? Y decía, no, pues es que yo cuando veo una flor me pongo a llorar de lo bonito que es. O si estoy escuchando un concierto de música clásica o de algo que me gusta mucho, me emociono. En cualquier caso, cada uno, es verdad que no todos lo expresan de la misma manera, pero sí que las emociones se viven de manera más intensa. Es decir, hay un nivel de conexión más rápido con lo que le está pasando al otro, con lo que pueda estar pasando en una película, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con las neuronas espejo, que las neuronas espejo son estas neuronas que hacen que lo que tú percibes, lo que tú sientes, yo lo pueda percibir de alguna forma igual, de ahí el nombre de espejo, ¿bien? Y luego otro rasgo, que este yo creo que es al que tú te referías, y es que, hay una sensibilidad muy alta a los estímulos. Sí. A los ruidos, a las luces. Y entonces, pues me imagino que tú estás contando un día que estábamos ahí en una cafetería, ¿verdad? Y el chico de atrás, ¿qué estaba haciendo? Estaba con el móvil, con el móvil viendo pues TikToks o Reels o lo que fuera. Y no lo aguantabas. Por favor, ¿puedes bajar el volumen del móvil? Sí, o sea, yo... Claro, es lo que te digo, que luego dentro de la alta sensibilidad cada uno lo vive, lo manifiesta de una manera. Yo, por ejemplo, no me conecto tanto. Yo si veo una flor bonita, pues no me emociono, la verdad. Pero a mí todo lo que son los estímulos, que por ejemplo las personas con autismo, hay muchos tipos de trastornos que también tienen esta hipersensibilidad a los estímulos. Entonces todo lo que son los ruidos, las luces, les afecta mucho más.
Entonces, bueno, pues una persona PAS, una persona altamente sensible, también tendría, digamos, como esta característica. Por tanto, yo siempre digo, no sé cómo he sobrevivido a la juventud de discotecas. Es que no lo sé, porque No, ahora voy... entiendo que vas con otro enfoque, o sea, vas predispuesto a ello. Cuando eres joven vas a pasártelo bien, vas a estar con tus amigos, vas a beber en muchos casos, vas al salseo, vas a evitar el FOMO, ¿no? Lo de estar allá donde está todo el mundo. Pero luego como persona sensible has tenido que notar que una vez estabas dentro de una discoteca o de un festival o de tal, llegaba un momento que te saturabas. Que te tienes que ir. O sea, hay un momento que te vas. Yo siempre decía 2 horas, hombre, cuando salías de fiesta toda la noche no, pero yo cuando quedo con gente es 2 horas y a las 2 horas he cubierto mi cuerpo. Claro. O igual no irte para casa, pero sí necesitas un receso, necesitas salirte, necesitas tomarte una botella de agua, necesitas ponerte a hablar con alguien, aunque sea borracho, pero ponerte a hablar con alguien de algo, no simplemente luces estroboscópicas y bombos a todo volumen, ¿sabes? Ese tipo de cosas son patrones de una persona sensible, que incluso en esos escenarios de mucho estímulo es capaz de ponerse a reflexionar o de tener ganas de hablar o de ese tipo de cosas. Y también dentro de la alta sensibilidad, aquí entraría toda la gente que es capaz de percibir lo que no es tan visible, lo más invisible, pues cómo está el otro, esta información que no se dice, a lo mejor pues en el tono, llegas a un sitio y dices, oye, pues aquí no me siento bien, ¿no? Y luego resulta que ha habido una guerra, siempre digo, ¿no? Hay zonas que uno llega y a lo mejor resulta que ahí hay cementerios o ha habido... han pasado cosas gordas en la historia y uno lo percibe, ¿no? Lo siente de alguna forma. Tiene una carga emocional muy alta, muy alta. Y dices, no sé por qué, pero es como que el cuerpo percibe, tiene como esa sensación, tanto para lo malo como para lo bueno. Pues mira, voy a aprovechar a decirte una cosa que además la tengo bastante fresca por haber ido a Irlanda. Si hay una cosa que me gusta de Irlanda y de la zona norte de Reino Unido, que tienen rasgos comunes en la historia, son los cementerios. Y yo esto lo he hablado con gente, y a muchas de ellas, a muchas de las personas les resulta chocante y les resulta quizás tétrico, ¿no? De decir, pues qué lugar menos estimulante y qué lugar menos interesante para visitar que un cementerio, ¿no? Pues siempre que veo un cementerio de este tipo, de este tipo de cultura, ¿no? Irlandesa, escocesa, me meto a verlo. Porque es como si se me parase el tiempo. O sea, yo lo que percibo es una sensación de calma absoluta. Y solo me pasa ahí. Es más, ya no me tengo ni que ir a esos territorios de las islas. Hace un par de semanas o 3 aquí en Madrid me fui a la Almudena. No había estado nunca, ¿eh? Es verdad que era como una visita turística porque no había estado nunca en el cementerio. Y lo mismo, o sea, un silencio absoluto. Y estás en una de las ciudades más grandes de Europa. Pero un silencio absoluto, una paz absoluta. Te das cuenta de que pese al dolor que pueda haber ahí reunido de tantas y tantas familias, lo que yo estoy sintiendo es calma total, que al final es para lo que están esos lugares, ¿no? Para que la gente descanse eternamente. Bueno, y realmente cuando hablamos de esta sensación de, oye, pues aquí como ha habido a lo mejor alguna, no me sale la palabra, pero algún hecho, alguna tragedia, un cementerio yo no lo concebiría como un lugar donde ha habido tragedia, es un lugar donde digamos, reposa por la gente que ya no está en este plano, vamos a decirlo así. No, yo me refiero más a cuando ha habido pues matanzas, cuando ha habido zonas donde ha habido pues a lo mejor una batalla, cosas así, ¿sabes? Donde digamos de alguna forma ha habido sufrimiento,
Sería un poco, mirar, esto le pasa a los animales también, por eso decía que hay muchos animales que son súper, yo diría todos, pero no soy experta en animales ahora mismo como para poder, pero por ejemplo los perros, los gatos, ¿no? Porque todos un poco los tenemos más a mano y son mucho más sensibles de lo que muchas veces nosotros como seres humanos llegamos a ser, es decir, ellos identifican lo que va a pasar antes de que ocurra. Sí. Bien, entonces sería un poco esto llevado a lo que sería el ser humano. Importante, vamos un poco, Adrián, a quitar también como tópicos que muchas veces se asocian con el ser paz, ¿no? Es decir, muchas veces se asocia, por ejemplo, el ser paz con ser una persona pues introvertida, una persona como más retraída, una persona que no le gusta estar con otros, y esto no tiene en absoluto nada que ver, es decir, tú puedes ser una persona paz y en cambio ser súper extrovertido. Simplemente lo que decíamos, que vas a necesitar más momentos, conexión, desconexión, como si fuera un enchufe. Es decir, el enchufe cuando está cargado, ahí estás conectado con los otros, lo que pasa es que esta carga tiene más intensidad y por tanto necesitas también más tiempo, digamos, como para descargarla. Pero no tiene nada que ver con el hecho de ser extrovertido o no. Exacto. Yo ahí estoy de acuerdo. Yo podría ser un ejemplo de ello. No me considero no me considero una persona introvertida para nada, pero en cambio, como tienes esa sensibilidad, como tienes esa como absorbes esos estímulos de forma tan alta, sin ningún tipo de filtro de los demás, quizás te saturas antes de tiempo. Pero no quiere decir que rechaces el contacto con otros, que rechaces a la sociedad o que seas una persona pues eso, asocial. No es eso para nada. No tiene nada que ver. Y luego otra cosa con la que muchas veces se suele confundir la alta sensibilidad tiene que ver un poco con la capacidad de atención o de foco. Es decir, y esto a veces se confunde con el déficit de atención. Es decir, en el déficit de atención al final hay, pues como la propia palabra dice, un déficit en la capacidad de poner atención pues al entorno, ¿no? Es decir, a los estímulos que yo tengo. En el caso de las personas PAS, en este caso sería que hay tanta estimulación que hay un momento en que hace falta, pues volvemos un poco a ese enchufe, hace falta darle a desconectar y entonces es como que te desconectas. A mí me pasaba de pequeña, fíjate, yo cuando era pequeña hay una cosa que a mis padres les decían y yo lo he visto en vídeos y es llamativo, y es que yo estaba y de repente hacía así. Y me iba, pero me iba literal, o sea, era como si me desconectara. Ajá. Y se lo decían como preocupados. Oye, ¿esta niña qué le pasa, no? De repente le está dando, yo qué sé, un ataque epiléptico, que a veces pasa también. Y no, yo ahora con el tiempo llego a entender que probablemente era pues que desde bien pequeña pues simplemente necesitaba esos momentos de bueno, pues de desconectarme y de ponerme en off. Uh-huh. Así que no tiene nada que ver con ser más o menos extrovertido, con ser más o menos animado, con hacer más o menos cosas, sino tiene que ver, acordaos, con que esa capita protectora entre lo que sucede fuera y lo que yo vivo dentro es más fina. Los estímulos llegan de una forma más intensa, los vivo de una forma más intensa. Eso Entonces, es. Como lo vivo de forma más intensa, pues también necesito momentos de recuperación mayores de los que podría necesitar a lo mejor una persona que no tiene ese nivel de sensibilidad. Así es. Bien, así que, y como hemos dicho, hay mucha gente, así que aquellas personas que nos estén escuchando, yo la invitación que haría es empezar a poner atención. ¿Cómo pones atención? ¿Cómo te das cuenta? Pues, por ejemplo, vas a un centro comercial y enseguida te quieres ir. Las luces, los ruidos. Estás de repente en un sitio, en un restaurante que hay mucho ruido, tú no te das cuenta y de repente te empiezas a marear. A marear, no a marear mal, sino a encontrar mal, o sea, uh-huh. Con la necesidad de irte. Por ejemplo, a mí, ¿sabes lo que decíamos con las luces de Navidad ahora? Uh-huh. Vas por la calle, ahora todo el mundo que quiere ver las luces de Navidad, etcétera, y tú, bueno, pues empiezas o sea, es algo que dices, vale, estoy 10 minutos, pero ya más no, o sea, ya tengo suficiente. De esa manera uno se da cuenta. Y es importante, Adrián, también diferenciar entre la debilidad y la fragilidad, porque también es algo a lo que muchas veces está asociado, que parece que las personas PAS son más débiles o más como que aguantan menos, y no tienen absoluto nada que ver. De hecho, son personas que muchas veces a nivel, digamos, más interno, más emocional, son incluso más resilientes. Simplemente, bueno, pues que necesitan pues ese descanso, ¿no? Esa regulación.
Sí, por poner el símil con las personas de altas capacidades, ¿no? Que sería pues las personas que hemos conocido siempre como superdotadas. Hay muchos tipos de superdotación. Hay gente extremadamente extrovertida que es superdotada. Mira, se me ha ido el nombre ahora, pero es cómico. No lo sé porque hay un montón. Trabajaba en La Sexta, pero bueno, me- me- eh, Miki, no quiero decir mal el nombre. Miki No lo González. sé. Miki González puede No, ser. Bueno, hay un Miki González, hay un Miki. Madre mía, como lo estoy escuchando. Que Miki luego no me Nadal, la... Miki Nadal, perdón. Miki Nadal, Sí, esa sé quién es, sí. que estaba Ah, no sabía en que Sé lo que tenía. hicisteis y demás. Sí. Esa persona tengo entendido que tiene altas capacidades y en cambio es Ah, una mira. persona súper extrovertida. Y hay otra gente que es muy introvertida y es pues el típico superdotado que conocemos, ¿no? Con pocas capacidades sociales, Mm. con mucha introspección, con poca capacidad comunicativa, ¿no? Pero ahí estamos viendo mismas capacidades, diferente forma de expresarlas o de exteriorizarlas. Pues las personas con alta sensibilidad es lo mismo. Tú tienes una mayor capacidad de detectar cosas de tu entorno, tanto estímulos físicos, sensoriales, emocionales, Mm. pero socialmente interactúas de una forma distinta con los demás. Puede ser más reservado o menos reservado, pero eso no quita para que tú te enteres de lo que está pasando a tu alrededor. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando tengo, no tengo la suerte de tener muchos casos, pero algún caso que tengo de chicos con altas capacidades, y al final siempre lo que hablo con la familia es la cabeza, el cerebro va mucho más rápido, para bien y para mal. Por tanto, hay que ayudar a ese cerebro, por decirlo así, bueno, pues a poder gestionar todo eso que piensa, lo acelerado que va para no sufrir. Y que ha dicho este, y que ha dicho el otro, y tú qué estás haciendo, no sé qué, porque está como viéndolo todo. Uh-huh. Pues en el caso de la alta sensibilidad es un poco parecido, pero yo diría más con el sentir, el cómo yo me siento, lo que percibo, cómo yo lo vivo. Entonces, de nuevo, hay una mayor capacidad para bien y si no se aprende a gestionar, pues también puede haber mucho sufrimiento. Yo llego a conocer, mira, yo me acuerdo una persona, un allegado, que esta persona no soportaba el ruido, directamente no lo soportaba, hasta tal punto que tenía que irse, aislarse, porque no podía vivir en sociedad con gente de lo que le afectaba el tema de los ruidos. Uh-huh. Eso ya sería, digamos, el no ser capaz como de gestionarlo. Claro. Yo, por ejemplo, sí que soy muy, siempre lo digo, ¿no? Esto es como cuando te vas que lo hemos comentado también, te vas a la India o te vas a un ashram y ahí estás en un mundo completamente burbuja muchas veces, pero luego en la realidad, en el día a día, te vuelven a salir todas tus sombras. Uh-huh. Iba a decir una palabrota, pero no voy a decir, te vuelven a salir todas tus sombras. Entonces, donde verdaderamente se ve tu capacidad de gestión de todo eso es en lo cotidiano, no es estando en una burbuja ni Claro. estando aislado. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sería un poco en relación a esto, ese nivel de sensibilidad es mayor. Otra cosa importante, vámonos también con las modas, porque ahora vivimos un poco en el momento de todo son etiquetas y a todo hay que ponerle nombre. Uh-huh. Yo ya lo sabe, yo trabajo en un entorno en donde todo es ¿y qué le pasa? ¿Y qué tiene? ¿Y qué no sé qué? ¿No? Parece que hasta que no tiene un nombre lo que le pasa y se nos olvida que, oye, cada uno tenemos formas diferentes de ser, aquí estamos hablando de un rasgo de la personalidad, no estamos hablando de un trastorno, acordar ni de ninguna etiqueta, y no está de moda, no es que sea una moda y ahora está de moda decir que soy paz, no, en absoluto, simplemente que es algo que hace relativamente poco se empieza a poner en boca, se empieza, digamos, a bajar y a decir, oye, que es que esto ocurre, que es que hay gente que tiene un nivel de sensibilidad mayor. Uh-huh. ¿De qué manera se descubre? Bueno, pues a través de cuestionarios, de test, en internet hay un montón. Luego lo vamos a poner cuando colguemos el episodio en YouTube, si te parece, vamos a poner ahí, digamos, un poco la página, una de las páginas donde... Sí. Un link donde quien pueda tener dudas pues pueda hacer el cuestionario
y ver un poco pues si se identifica o no se identifica. ¿Ok? Luego otra cosa, por ejemplo, también que muchas veces tiene relación con esta parte de si se es más frágil o más débil, tiene que ver con la capacidad de gestionar o de soportar el estrés. Una persona paz tiene el mismo nivel de tolerancia al estrés que una persona que no tiene alta sensibilidad. Simplemente, ¿qué pasa? Pues acordaos de esta vasija que hablábamos el otro día de agua emocional. Esta vasija, el cuerpo es agua, pues esta vasija se llena más rápido, se llena antes. Sí. Bien, pero puede soportar y tiene la misma capacidad de gestionar cualquier tipo de situación, digamos, en donde haya una demanda externa. Efectivamente. Y también otra cosa, y es que muchas veces se dice como que la gente pasa es como, ¿no? Como es demasiado emocional, demasiado sensible. Mira, hay muchas formas, insisto, de expresarlo, de gestionarlo. Hay gente que es muy emocional. De hecho, mira, si te vas, por ejemplo, a profesiones, pues qué tipo de profesiones suelen tener las personas altamente sensibles. A ver, dímelo tú. Así, yéndonos a estereotipos. Pues las más artísticas, las más dedicadas a las bellas artes y a... Efectivamente, ¿vale? Artísticas. Mira, el otro día decía un profesor, yo estoy terminando la psicología, que lo tenía ahí pendiente y estoy terminando, y le decía que no sé si es en Barcelona, no sé en qué facultad, que tienen puestos a los de artes y a los de psicología juntos y a todos los demás en otro lado. Porque son los que están más... ¿sabes? Claro, los que tienen final, más sensibilidad, efectivamente. Bueno, los que necesitan aprender a gestionar más todo este mundo interno. Sí. Y lo digo porque me incluyo, ojo, si no, no tendría la boca tan grande. Entonces sí, pues suelen ser perfiles de profesiones donde pues tienes que estar trabajando más con cómo me siento, cómo expreso lo que siento. Sí, ¿no? De hecho, a mí como ingeniero me lo han dicho un montón de veces. Dice, eres un ingeniero atípico. Atípico por no solo el rasgo de la extroversión, ¿no? Que no tiene, hemos dicho que no tiene nada que ver con la alta sensibilidad, sino la extroversión por un lado, pero por otro lado también el enfoque o la percepción que tengo de los problemas a los que me enfrento. O sea, el ver las cosas antes de que puedan ocurrir, el detectar posibles errores o detectar posibles acontecimientos o eventualidades cuando se plantean las discusiones, ese tipo de cosas, obviamente, son de una persona que tiene empatía con lo que está haciendo, que tiene empatía con los demás, con la gente que está trabajando a su alrededor o con los usuarios finales, por ejemplo, de un producto. Rápidamente detectas, oye, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede necesitar un cliente de este servicio? ¿Qué puede demandar un usuario de este programa? Ese tipo de cosas, ese sobreanálisis del que hablábamos antes es característico de una persona paz y en mi caso me ocurre frecuentemente. ¿Cuál es la contra de todo esto? Como has dicho antes, esa parálisis por análisis. Si constantemente te paras a pensar y repensar en todo, en todos los problemas que pueden surgir o en toda la casuística, pues obviamente nunca vas a avanzar. Entonces tienes que aprender a utilizar tus armas en tu beneficio, dar ese plus que los demás no pueden aportar porque no tienen esa condición, pero sin que te reste o sin que lastre de alguna manera al equipo o al grupo de trabajo. Tú lo has dicho y yo creo que vamos a ir profundizando un poco en eso, en qué hacemos cuando esto me pasa o con estos rasgos de los que estamos hablando, qué hacemos para utilizarlos a nuestro favor. Para resumir un poco lo que hemos dicho hasta ahora y que a todos nos quede claro. Hemos dicho, una persona paz generalmente pues, se va a sentir incómoda pues, a lo mejor con luces fuertes, con ruidos, cuando hay mucho alboroto. Es una persona a la que las emociones de los demás de alguna forma le van a afectar más. Es como si, por lo que decíamos, esa capita protectora es menor, por tanto lo absorbe.
Son personas que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los conflictos o una época a lo mejor en donde ha habido una situación pues más estresante, van a gestionarla, van a poder vivirla como lo vive otro, pero van a necesitar luego más tiempo de recuperación. Acordaos, va a necesitar más tiempo de off. Son personas que todo lo que tiene que ver con el arte, la música, la naturaleza, todo eso de alguna forma les va a llegar más fuerte, más potente, se va a impregnar más. Son personas que van a darse cuenta cuando llegan a un sitio de si el ambiente está bien, si hay buen rollo, mal rollo. Hay gente, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que en un entorno laboral o en un entorno de amistad puede sostener perfectamente la tensión. Hay trabajos que son así, ¿no? Donde hay un poco tiburones, como se dice, y aquí tienes que estar aguantando el tipo porque si no te comen. Pues una persona paz, este entorno le mata directamente. Porque todo eso lo va a estar viviendo, lo va a vivir mucho más fuerte. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la injusticia, la violencia, todas estas imágenes que decíamos que se muestran en la tele con ahora mismo como si no fuera nada, y ahora con la IA ya alucinas, porque ya no sabes si es verdad o mentira, pues en este caso cuando tienes alta sensibilidad, pues te va a afectar más. ¿Sí? Yo en ese sentido... creo que lo hemos hablado alguna vez, pero la gente me dice, oye, ¿por qué no le echas un vistazo a esta serie o a esta película o tal? Con el tiempo me he dado cuenta de que no quiero ni ver películas ni ver series por la situación de estrés a la que me enfrento. ¿Y por qué? Porque de alguna manera en todas las series, en todas las películas... siempre hay situaciones de conflicto, siempre hay cierta carga de violencia, cierta carga de ese estrés emocional, y yo no lo disfruto, y no las disfruto por eso. O sea, yo prefiero de verdad que un conocido, un amigo, vea esa película, me la cuente o me la recomiende y me diga, oye, pues es una película entretenida y que va sobre este tema, digamos que me la destripe un poco y yo ya decidiré si verla o no, que enfrentarme a esa posible carga emocional que me va a generar mucho más estrés. No voy a disfrutar ese tiempo viendo esa serie o esa película. A mí me afecta muchísimo eso. Bueno, Adrián, y tú tienes la suerte de que has conocido el concepto de alta sensibilidad relativamente joven. Quiero decir, yo, por ejemplo, anda que no me trago películas de miedo porque era lo que tocaba. Claro. Y no saber la de pesadillas que he tenido después, en ese sentido ahora que si me quedo sola en un sitio grande que no sé qué, porque es que las he absorbido de tal manera, me he creído que era real en ese momento y me han hecho mucho daño. Entonces, bueno, pues de aquí un llamamiento a todos los jóvenes adolescentes, o si hay padres que nos están escuchando, de que esto cuanto antes uno lo sepa, le permite conocerse mejor y le permite, que ahora vamos a profundizar un poco en ello, le permite dosificar y ver qué cosas sí y qué cosas le están haciendo literalmente daño. Exacto. O sea, no vale todo, no a todos nos vale todo. Yo me acuerdo que cuando tenía 16, 17, el plan muchas veces era el cine, a ver, sé lo que hicisteis el último verano. La matanza de Texas. La matanza de no sé qué, y yo el sexto sentido, el no sé cuántas, yo todas esas me las he visto. Yeah. Pero me las he visto porque no tenía criterio de, ostras, qué daño me hace, ¿no? Tenía muy poca conciencia. Entonces, bueno, pues el conocerlo siempre va a ser algo positivo porque te va a permitir dosificarte y filtrar un poco más qué permites entrar en tu cabeza, que es lo que hablábamos. Y muchas veces también, no sé qué opinas tú, voy a hacer un comentario así al hilo. A veces como que tenemos interiorizado que cuando te enfrentas a un evento, a un problema, digamos que desbloqueas esa parte de tu cerebro, desbloqueas ese miedo a eso que te enfrentas. Que si tú ves, por ejemplo, violencia en una película desde niño, te haces insensible a esa violencia. Pues yo no lo veo tan así. Recuerdo perfectamente, pero como si fuera ahora mismo, porque fue la primera vez que yo vi Gladiator, tendría 10, 11 años, junto con mi primo, que tiene 2 menos que yo.
mi primo me la enseñó porque él ya la había visto un montón de veces, la tenía en DVD o en VHS, no recuerdo. A mí me traumatizó. O sea, yo no volví a ver Gladiator y ahora puedo decir, ojo, que es una de las películas que más me gustan, pero por la trama y por la historia que hay detrás, ¿vale? Por los valores que hay detrás de esa película. Pero como carga de violencia me dejó tan marcado que no pude volver a verla hasta 15 años más tarde, ya con veintitantos años. Fíjate. Entonces, yo era más adulto, digamos, que mi primo. La vimos los dos siendo bastante jóvenes. A mi primo no le afectaban esas escenas para nada y en cambio yo la rechacé durante años. ¿Por qué? Pues porque quizás tengo una sensibilidad a la violencia o una sensibilidad o una empatía con eso que decías tú de las neuronas espejo, ¿no? Yo estoy sufriendo lo que se sufre en la película. Lo estoy sufriendo como si fuera mío. Entonces, no siempre el enfrentarte a algo hace que pierdas ese miedo o ese temor, ¿no? a lo que estás viviendo. Hay veces que te hace daño y te hace daño y hay que respetarlo y hay que amoldar al niño a esa situación, al niño o al joven o a la persona que sea. Otra escena, perdón, es que me viene ahora el recuerdo. Sí. Yo era de colegio católico, estudié en colegio católico toda la vida. En tercero de la ESO, creo que fue, nos pusieron la Pasión de Cristo. Yo me tuve que salir. Y me negué a ver la película. ¿Sabes? No sé si la has visto o al menos si has... Sé cuál es, pero no, creo que no la llegué a ver No, en su momento. vale, pues es que hasta la gente que sabe de cine dice que es una oda al gore. O sea, es de las películas más violentas que se han hecho. ¿Es la de Mel Gibson, puede La de ser? Mel Gibson, efectivamente. Sí, sé cuál es, pero no la llegué a ver. Entonces, ya no es por la carga histórica, que está contando un acontecimiento histórico o un hecho relevante de la historia de la humanidad. Es que ese nivel de violencia no es tolerable por mucha gente. Y más si lo sientes como tuyo. Yo me puedo desmayar si veo escenas de ese tipo en vivo. Entonces, pues eso, ya no se trata de forzar a la persona a enfrentarse a ese miedo o a esa situación de estrés, sino saber adaptarla y saber entenderla. Totalmente. Y siempre la pregunta, tú lo has dicho al principio, de si es bueno o no aquello que, ¿no? Como lo has planteado al principio, aquello que nos cuesta o nos da miedo, si es mejor enfrentarse a ello como para superarlo. Y yo siempre la pregunta que me haría lo primero es, ¿tienes necesidad? O sea, ¿tienes necesidad de enfrentarte a tolerar la violencia para que luego no te afecte? Claro. Además, ¿Sí? nos gusta poner siempre la carga en el otro. Y esto me estoy acordando, ahora que he hablado de mi primo, me acuerdo de mi tía, de su madre. Yo lo del tema de la sangre se lo he contado a mucha gente, que soy súper aprensivo con la sangre. Yo me desmayo, con la sangre ajena me desmayo, literal. Pero ojo, a mí me pasa con cierto tipo de sangre. No con la sangre en general, sino con la sangre, vamos a decir, dramática, con lo que implica un sufrimiento en la otra persona, porque lo vivo como si fuera mío, ¿vale? Pues mi tía, hablando de estos temas, claro, ella se pone a hablar de sangre, se pone a hablar pues de un accidente o de lo que sea, y no se da cuenta, y yo me empiezo a poner blanco. Pero blanco de que me caigo encima de la mesa como no pares de hablar, porque me empiezo a poner súper nervioso, empiezo a sudar mucho, me empiezan a temblar las manos. Yo le digo, por favor, para, y ella como que no lo entiende, como, ay, es verdad que a ti estas cosas te afectan. Pero en cambio ella, cuando ve una aguja, se pone atacada. En el momento que ve una aguja, se pone atacada. Entonces, de alguna manera, juzgas al otro por una cosa irracional que hay en su cabeza que no es capaz de gestionar, pero cuando tú tienes la propia, no eres capaz de verla. Ella muchas veces me dice, te tienes que tratar eso de la sangre y no has pensado en un psicólogo o en un hipnotizador o alguna terapia alternativa, ¿no? Digo, ya, ¿y tú? ¿Y tú con el tema de las agujas? ¿Tú no eres consciente de eso? ¿De que no eres capaz de ver un pinchazo en una persona? Entonces, eso también es un rasgo de alta sensibilidad. Y fíjate, tú lo estás diciendo, como muchas veces tendemos a decir,
trátate esto, ¿no? Te pasa esto, ¿por qué no te lo miras? En vez de aceptarlo como parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestra forma de ser, y de esa manera utilizarlo a nuestro favor en la medida en la que se pueda o aprender a gestionarlo cuando nos puede pasar, digamos, una mala pasada, tendemos siempre a querer quitarnos de encima todo lo que es incómodo. No es más fácil, no es más sano entender, oye, pues a mí, mira, yo te lo he contado, yo creo, yo de pequeña, cuando iba a la carnicería, que se ve que están cortando la carne, que están con la bata blanca, yo me ponía a gritar como una loca y me iba corriendo. O sea, pero como una loca, te estoy hablando de que de repente, a mí me lo contaba mi madre, no sé qué, a día de hoy no me pasa, desde luego tampoco voy a la carnicería, pero a día de hoy no me pasa, pero lo que quiero decir es que no es más fácil conocernos, entender cómo somos y, insisto, a no ser que tenga necesidad, ¿para qué me voy a tener que enfrentar a situaciones que no me van a aportar nada? Sí. ¿No? ¿Qué necesidad tengo? Eso es muy típico de los padres, en general. El decirle al niño lo que tiene que hacer, por dónde tiene que ir, forzarle a ver determinadas cosas o comer determinados alimentos. Oye, intentarlo una vez, intentarlo dos, pretender enseñar al niño está bien, pero cuando ves que el niño sufre o le causa rechazo a algo, quizás ese no es el camino. Una cosa es consentir todo y tolerar todo y tener completa flexibilidad y que el niño crezca como un salvaje. Una cosa es eso y otra cosa muy distinta es forzar al niño a unas situaciones que él mismo está rechazando de alguna manera. Entonces, adáptalo, entiende a tu hijo, entiende que eso le puede estar creando un conflicto. Y, oye, pues házselo de otra manera, adapta el mensaje, adapta la enseñanza de otra manera. Pero yo creo que forzar de manera innecesaria esas situaciones, como bien dices, te puede causar un problema incluso más grave a futuro. Y fíjate, en relación a la alta sensibilidad, que vamos a poner también el libro, porque hay varios libros, pero yo recomiendo siempre el de Elaine, bien, que es, digamos, un poco la persona, la precursora y la que empieza a poner nombre a todo esto. Hablaba también de la pareja. Es mucho más fácil que una persona paz, o sea, va a ser más compatible a nivel de pareja con otra persona paz que una persona paz con alguien que no es paz. Es muy difícil, es decir, si tú no... O sea, yo a mí de lo que me estás hablando yo te entiendo perfectamente, porque yo también lo vivo de otra manera, pero si yo no tuviera la alta sensibilidad, habría cosas que diría, ¡buf, qué exagerado! Sí. ¿No? Que el otro día, fíjate, yo estaba en una cosa que suele pasar mucho y hay una persona paz lo va a identificar rápido, suele ser la campana de la cocina. La campana de la cocina, tú estás cocinando, la enciendes, te quedas un rato y la dejas. Y hay un momento en que sin darte cuenta te empiezas a poner nervioso. Yo el otro día estaba con mi sobrina, los bebés, claro, los bebés ya de por sí, por el hecho de ser bebés y estar todavía, digamos, formándose muchos sentidos, pues son muy sensibles, ¿vale? Lógicamente. Y yo el otro día estaba con mi sobrina, estábamos en la cocina y de repente estábamos ahí varias personas hablando, la campana encendida y de repente la niña se puso a llorar, pero a llorar, ¿qué la pasa? Estaba cenando normal y no sé cuántas. Oye, fue a apagar la campana y de repente se tranquilizó. Entonces, muchas veces tiene que ver con estímulos que forman parte del entorno, que tenemos como naturalizados, y no nos damos cuenta que eso va haciendo como un goteo, y en un momento dado, en esa situación, uno peta, ¿no? Y dice, me estoy mareando, me encuentro mal, me tengo que ir de aquí. Entonces, los niños, ¿qué pasa? Que la forma de expresarlo siempre va a ser pues con el llanto, con la mala conducta, con una contestación, ¿no? Según la edad. Por eso yo creo que es importante que las personas adultas también integren o tengan en cuenta, digamos, este rasgo de la personalidad, porque aunque tú a lo mejor como padre o madre no seas una persona altamente sensible, pero puede que tus hijos sí. Claro. Y entonces te va a permitir te va a ayudar a entenderles mucho mejor y sobre todo a evitar, digamos, un poco, pues eso, no evitar desde la evitación, sino a controlar determinadas situaciones que pueden estar generándole, pues, malestar. Mira, Adrián, sí. No, que para eso es verdad que tu hijo puede ser paz sin tú serlo,
pero lo que sí o sí tiene que haber por parte del padre, y yo creo que eso de alguna manera los padres lo llevan intrínseco, se necesita empatía. O sea, el primer punto para poder ayudar a una persona que es paz, aunque tú no lo seas, es intentar comprender que algo le pasa, ¿vale? O sea, por lo menos poner de tu parte cierta flexibilidad y querer entender a tu hijo o a la persona que tienes delante. Porque que tú no tengas una condición como tiene el otro, no quiere decir que no puedas ayudarle o no puedas entenderle. Quizás yo no voy a sentir nunca lo que tú sientes, y eso es obvio, y lo podemos poner en cientos de ejemplos. Pero sí tener esa capacidad de adaptación o esa humildad, ¿no? De decir, oye, pues el otro necesita algo de mí, voy a hacer lo posible para adaptarme a él o para intentar entenderle, aunque luego no lo compartas o no llegues ni siquiera a procesar lo que te están queriendo decir, pero tiene que haber una voluntad por parte del otro de escuchar, de escuchar activamente, de dejar que la otra persona se exprese y que te cuente sus intimidades, ¿no? Sus mayores miedos. Sí, cómo se está sintiendo, cómo Exacto. está, ¿no? No menospreciar o pensar Exacto. que es una exagerada, un exagerado. Lo que se dice de eso no es nada. Eso no es nada, bueno, claro, para ti que no lo sientes no es nada, pero para la otra persona puede ser un mundo, realmente. Porque aquí estamos nosotros y toda nuestra historia, todas nuestras circunstancias. Entonces, si uno pudiera estar sin que le duela la tripa, la cabeza, estando estupendo, no sé cuántas, pues lo estaría. Por tanto, si algo pasa, qué menos que por lo menos no quitarle el valor, ¿no? La importancia, o decirle, es que eres un exagerado, que esto se tiende a hacer mucho. Sí. Bien, ¿cómo se vive en lo cotidiano? ¿Cómo se vive la alta sensibilidad? Y aquí vamos de nuevo como un poco a los diferentes planos, ¿no? A nivel emocional, ya lo hemos dicho, pues las emociones son más intensas, hay mucha capacidad de empatía, ¿verdad? Hay, bueno, pues mucha vida interior, mucha profundización de las cosas, se ve una película y te conmueve lo que estás viendo, te pasa algo, tienes una discusión, por ejemplo, acuérdate, y no es tan fácil, ¿no? Pasar página y decir, oye, pues me olvido de esto, ¿no? Es decir, hay, digamos, como un poco, como más de secuelas. ¿Cuál es la parte o el riesgo en todo esto? Porque estamos viendo un poco cómo, qué es lo que sucede, cómo se vive, pero el riesgo en todo esto es que a nivel emocional, digamos, un poco te quedes desde la rumiación, desde el darle vueltas a algo demasiado, ¿sí? Desde te quedas enganchado hasta que algo no lo terminas, digamos, como de digerir, te desconectas de los otros, de ti mismo, porque la emoción es tan intensa, digamos, que de alguna forma, si se llega al extremo, puede haber, digamos, como ese cortocircuito. Y entonces aquí lo interesante no es solamente entender, oye, pues en el plano emocional las emociones se viven de forma más intensa, sino qué hacer con esto, que es un poco lo que decíamos antes. Y aquí sí que viene muy bien todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Y la educación emocional desde las pequeñas, desde las edades más tempranas. Es decir, ¿qué son las emociones? No es lo mismo estar enfadado que estar triste. No es lo mismo estar enfadado que estar celoso. No tiene nada que ver. Aprender a entender mis emociones, aprender a poner nombre a las emociones, cómo me siento, qué es lo que siente el otro también, ¿sí? Y sobre todo, y esto yo siempre, por ejemplo, fíjate, lo utilizo mucho con los adolescentes, tener alguna vía de escape donde tú puedas un poco, digamos, como tener esa descarga. Deporte, que lo hemos hablado millones de veces. Yo el otro día estaba con un chaval y cuando llega a casa él se pone a dibujar, pero compulsivamente. Para él el dibujo es una descarga, porque es su manera, digamos, como de gestionarlo, ¿no? De gestionar, digamos, como esas emociones. Además, tengamos en cuenta que si a nosotros como adultos muchas veces nos cuesta poner nombre a lo que nos está pasando y no lo sabes, ¿no? Y te quedas ahí como un poco medio bloqueado. Imaginaros a los niños mucho menos todavía. Es decir, esa educación emocional, si ya a nosotros nos falta como adultos, pues a los niños, si no ponemos un poco de intención, mucho más. Sí, pero bien. Es verdad que los niños, desde la ignorancia de no saber qué etiqueta ponerle porque no saben lo que les está pasando, sí que buscan esas vías de escape de forma genuina. En cambio, los adultos no. Los adultos muchas veces nos falta la etiqueta porque no tenemos educación emocional
pero tampoco le ponemos barrera, no le ponemos freno. Es como que normalizamos situaciones y oye, pues igual en un momento te apetece gritar, o en algún momento te apetece dar un golpe en la mesa, o en algún momento te apetece levantarte, salir por la puerta e irte, porque no aguantas lo que tienes alrededor. Pero como hemos asociado ciertos comportamientos a lo negativo, o a lo malo, o a lo inapropiado, normalizamos situaciones que no son normales. Entonces, tenemos los dos problemas. No sabemos lo que nos pasa y encima actuamos como nos dicen o como socialmente está aceptado. En cambio, un niño no. Un niño, si tiene que llorar, llora. Si se enfada, se enfada. Y si se pone contento, se pone contento. Pero libera esa emoción de forma genuina, sin necesidad de que nadie le diga cómo hacerlo. Yo creo que en otro episodio vamos a hablar del enfado y también de lo mal visto y aceptado que está el enfado. Por supuesto, no todo vale, pero lo que tú dices, tenemos, ¿no? ¿Cómo voy a generar un conflicto? ¿Cómo voy a decir lo que pienso? ¿Cómo voy a generar una confrontación? Y no nos permitimos muchas veces pues esta cara morada para evitar las ciento coloradas que se van manteniendo sino después. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de no, pero tienes que tolerarlo, tienes que entenderlo? No. A ver, estoy harto de tolerar y estoy harto de entender. Y hay veces que hay que poner freno. Y hay veces que hay que decir hasta aquí y se acabó. Y o me entiendes tú a mí o no voy a estar yo siempre cediendo o siempre adaptándome a los demás. Que muchas veces nos pasa a la gente que somos sensible. Como percibimos todo lo que hay alrededor, de forma natural, nos intentamos amoldar al resto. Eso es muy, muy de persona sensible y de persona empática. La persona empática tiene ese problema, que no sabe decir que no. Porque como entiende todo lo que hay alrededor, intenta adaptarse de forma habitual o de forma generalizada a lo que tiene alrededor. Intenta consentir siempre. Pero cuando un empático explota de verdad, porque tiene una carga interna brutal. Llega un momento que dice hasta aquí. Nadie más se va a reír de mí, nadie más va a abusar de mí. Por eso es tan importante lo que hemos dicho, tener vías de escape de descarga emocional. Mirar el teatro, por ejemplo, también yo creo que es una actividad y a la vez una actividad súper terapéutica, porque trabajas mucho desde la emocionalidad, los diferentes roles, los diferentes, digamos, repertorios emocionales, y además de otras cosas, habilidades sociales y lo que sea, pero yo de verdad que es algo así como los actores, ojo, también es un perfil, un gremio también de alta, bueno, tiene que ver con el arte al final, de personas altamente sensibles. La parte emocional, el plano emocional hemos dicho, la forma, digamos, un poco de gestionarlo, de tener una vía de escape es teniendo una canalización, escribiendo, tocando algún instrumento, haciendo deporte, lo que sea, pero algún canal, alguna forma, digamos, donde tú puedas un poco sacar esas emociones, que muchas veces se quedan, acordaros, el riesgo es que se queden ahí como desde esa rumiación, me quedo enganchado con algo, no lo he gestionado, he aguantado más de lo que tenía que aguantar, ¿bien? Luego tenemos por otro lado lo que sería el plano más físico, más de los sentidos, acordaos, decíamos, bueno, pues que al final los ruidos, las luces, los olores, ojo con los olores, cuando hay mucha gente, ¿no? Pues todo eso se percibe de una forma pues mucho más fina. A mí me llaman, fíjate, la princesa del guisante. Me llaman por casa la princesa del guisante, para que te hagas una idea. Bueno, pues porque todos esos estímulos se perciben de una forma mucho más fina, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuál es un poco el riesgo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que muchas veces te puede dar pues dolor de cabeza, de ojos, agotamiento, esta sensación como de estoy agotado, o sea, no he hecho nada, ¿no? Y estoy agotado. A mí, por ejemplo, me voy de compras y me agoto ir de compras. Hay gente que le encanta, pues yo todo lo que sea eso me satura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha hipersensibilidad a lo físico también, al contacto. Por tanto, aquí, ¿cuál sería, igual que hemos dicho que para la canalización más emocional tener esas vías de escape, en este caso para la canalización más física, cuidar mucho tu ambiente, pues cómo tiene que ser tu casa, pues tu casa, cuidar que tenga pues a lo mejor luces más cálidas, espacios que sean tranquilos, que haya cierto orden, por ejemplo, el orden visual también es importante, te lo digo yo que soy súper
Eso, no, Sí. bueno, soy desordenada, pero no soy especialmente. Ordenado. Pero sí permitirte momentos de descanso. Esta frase que dice: en mi casa, mi cueva. Ujú. ¿Sí? Es decir, momentos también de conexión con la naturaleza, es súper importante, que también hemos hablado alguna vez. Tú has estado este fin de semana en Irlanda, yo estoy en Cantabria, momentos donde un poco, bueno, pues te puedas conectar, irte a un parque. Coincide que hemos estado este fin de semana fuera porque ha sido puente, no porque tengamos la suerte de irnos Sí. todos. Pero irte a un parque, es decir, poner mucha atención, escuchar mucho al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va a manifestar cuando, digamos, ahí se ha llenado de más, de esa sobreestimulación, pues lo va a manifestar, pues eso, con de repente me duele la cabeza. Ujú. Por ejemplo, para la cabeza yo no lo sabía, a mí me lo dijeron, digo, no lo sabía y hace relativamente poco, que es importante beber agua. Yo no lo Sí. tenía asociado el agua con la cabeza, Con la fíjate, deshidratación, sí. con la deshidratación, oye, y de repente, bueno, pues incluyes eso, ¿sabes? Y te empiezas a sentir mejor. Esto ya como tip. Hemos hablado del plano emocional, hemos hablado del plano más físico y luego vamos a otro tema, y de ahí qué casualidad que tú y yo en sincronía tocamos un poco todos los temas, y había uno que hablábamos que era la parte de la amistad, la parte social, Ujú. ¿no? Que decía, oye, que la amistad, no se habla de la amistad, no se comenta de la amistad, pero también es un temazo. Pues, ¿qué pasa en relación a los otros? Pues que una persona paz, lo que hemos dicho, estoy un poco recogiendo, pues va a tener más sensibilidad, va a tener más empatía con lo que le pasa al otro, con cómo se siente el otro, qué necesita el otro. A mí me pasa mucho que cuando hay un conflicto, yo es que entiendo a todas las partes. Ya. A mí nadie ni me parece tan bueno ni me parece tan malo. Yo siempre lo digo, aquí ni el bueno ni el malo. Aquí todos tenemos nuestra parte y es que los entiendo a todos. Ujú. ¿Sí? Es decir, y hay una cosa que no sé si te pasa alguna vez, pero a mí me ha pasado hace tiempo que lo tengo más regulado, pero también una persona paz en el plano social muchas veces se sobreimplica. Es decir, da de más. Pasa ciertos límites. Bueno, pues que no tiene que pasar, ¿no? Es decir, se hace cargo a lo mejor de problemas que tienen otras personas que no son suyos, pero Sí. Pues mira, que yo lo hace porque... esto me... Te quería poner este ejemplo en el gimnasio. Me ocurre en el gimnasio. Y me puede pasar en cualquier otro sitio, ¿vale? Pero es verdad que el gimnasio es un lugar donde detecto este rasgo 100%. Yo bajo, hago mi rutina y para mí el coger los discos de una... donde están colocados los discos, ponerlos en la máquina y descargarlos, para mí es algo normal. ¿Vale? Ese orden de están en un sitio, lo utilizo, lo vuelvo a dejar en su sitio. Y además lo intento dejar en su sitio de la forma más ordenada posible. De tal manera que para la persona que venga a continuación a utilizarlo, le sea lo más sencillo. Bueno, pues no te puedes hacer una idea de la cantidad de gente que no descarga las máquinas, deja los discos por el suelo, o recoge los discos, pero los recoge de forma desordenada. ¿Vale? Y esto no es ninguna tontería. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo utilizo un disco de 20 kilos y un disco de 1 kilo. Y resulta que meto primero el disco de 1 kilo y luego meto el de 20. Si una persona, que puede ser tú, viene después y necesita el disco de 1 kilo, como yo lo he colocado en orden inverso, te estoy obligando a descargar 20 kilos para poder sacar el de 1 kilo. ¿Me explico? O sea, hasta ahí llega mi detección del ambiente y del no molestar a otros. Bueno, pues ¿qué pasa? Que yo cuando descubrí lo de la alta sensibilidad, que los demás, esa gente que no hace lo que yo hago, no es que sean mala gente, o no es que sean, o que no es que estén en contra de los demás, o que sean unos caraduras. Que oye, que puede haber casos, ¿eh? Pero por lo general, esas situaciones se dan porque no son conscientes de lo que pasa a su alrededor. Y eso es un cambio de paradigma total. Cuando tú ves a los demás, cuando ves a los demás como inconscientes, no como mala gente, tu percepción cambia. Y tu rechazo, vamos a decirlo, tu confrontación con otros baja de nivel.
Porque yo puedo estar en contra de las malas personas, puedo estar en contra de que alguien haga daño a otro. Pero cuando el otro ni siquiera es consciente de lo que está pasando a su alrededor, porque por desgracia para él o por desgracia para mí, yo detecto más esos estímulos externos que él o que ella, pues te das cuenta de que no es que tenga nada en contra de ti, simplemente que su cerebro filtra ese tipo de detalles. No lo hace con ninguna intención, ni buena ni mala. Simplemente no lo hace porque no es consciente. Ojo, esto que has dicho es súper importante, ¿eh? Súper importante, porque es que si no iríamos a la gresca con todos. A mí me pasa con el móvil y el metro, que la gente pone el móvil con volumen y yo enfadada con todo el mundo. Y hasta que he ido poco a poco interiorizando que es que no se dan cuenta, que yo a veces, alguna vez, pocas, porque me da vergüenza, digo, voy a poner el móvil yo también en volumen y no me mira nadie. Claro. Es que les da igual, porque están a la suya, ¿sabes? Exacto. Entonces, lo que tú dices, de verdad, es súper importante. Es decir, igual que hablamos de conocerse a uno mismo, también aprender a identificar o entender a los otros y entender que, oye, que esta capacidad de poder entender lo que el otro necesita o no lo que sea, puede ser algo bueno, pero también puede ser algo no tan bueno si no aprendes a gestionarlo. ¿Por qué? Porque No, continúa, perdona. Pensé que habías terminado. No, iba a decir simplemente porque la parte social, precisamente, ¿qué ocurre muchas veces? Bueno, pues que hay esta falta de límites, esta capacidad en exceso de adaptación, me adapto, me da igual, lo que tú digas, y acordaos esta frase que decíamos, ¿no? Si alguien va a salir herido, que no seas tú. Claro. En esta capacidad de adaptación también hay te autoabandonas a ti mismo. Sí. ¿Por qué? Pues por agradar al otro, por pensar en lo que el otro necesita. Exacto. Entonces, en este caso, en la parte social muchas veces, ¿qué genera? Y ahí es lo que hablábamos, por ejemplo, de la parte cuando uno va a una discoteca o un evento, bueno, pues de repente es como que socialmente te saturas, como que te quedas agotado. Has dado tanto, digamos, ha habido tan poco límite entre tú y el otro que te quedas agotado. Y tú lo has dicho también antes, es decir, oye, ojo, porque esa adaptación muy bien, pero en el momento en que pones el límite explotas y cuando explotas claro. Arrasas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí un poco el aprendizaje? Aprender a poner límites sin sentirte culpable, aprender a decir que no, aprender a decir lo que tú quieres, que antes lo tienes que identificar, ojo, pero aprender a decir lo que tú quieres sin estar pendiente de lo que quiere el otro. Es decir, aprender a comunicarte de una forma asertiva y que haya una diferencia entre, oye, soy una persona empática, soy una persona que es que me fusiono con el otro, ¿no? O sea, me difumino con el otro. No sé si querías decir algo. No, que es súper importante detectar estos rasgos, pero me ha venido a la mente el hecho de que es tan importante que la gente PAS se detecte como PAS, como que la gente no PAS sea consciente de que esto existe. ¿Vale? Claro. O sea, va en los dos sentidos. Es decir, vale, yo no me siento nada identificado con lo que estamos hablando. Yo no me siento identificado con que me moleste el ruido, que me moleste la gente, que me moleste las aglomeraciones, que me moleste el tacto de algo. Vale, de acuerdo, pero comprende que hay gente y no una cantidad pequeña de gente a tu alrededor que sí que lo percibe. Entonces, intenta hacerle al otro las cosas más agradables. Intenta ponerte de alguna manera en la piel de esa persona más sensible que tú para hablar su mismo idioma. Vamos a no ser ordenados por ser ordenados, porque tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sino porque de verdad hay gente que tiene distintas sensibilidades a las tuyas. De alguna manera, incluso la gente que podemos ser PAS, también nos ocurre. Yo no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero yo no tengo animales en casa. De hecho, yo no soy partidario de tener animales en casa y lo digo abiertamente. Pero hace tiempo yo no entendía cómo una persona podía desarrollar un cariño, un afecto o un amor tan grande por un animal. Porque yo no tengo esa conciencia, porque yo no he tenido ese sentimiento nunca. Pero con el paso del tiempo me he ido dando cuenta y lo he ido integrando.
y aunque sigo sin aceptarlo para mí, o sea, yo no tendría a priori animales en casa, mi tono frente a los demás se ha relajado. Puedo llegar a entender que una persona sufra por una mascota, puedo entender que una persona esté estresada porque le pasa algo a ese animal, puedo entender que lo necesite sí o sí cada vez que llega del trabajo a su casa, puedo llegar a entenderlo, aunque siga sin comulgar, ¿no? Sí, sí, sí. Con mi estilo de vida. Pero por eso que es tan importante sentirse identificado y ver que tienes una determinada característica. Rasgo de la... Exacto. Sí. Como ser consciente de que hay otra gente que puedes no ser tú, que la desarrolla o que la tiene. O sea, es que tú eres el ingeniero, yo de mates no soy tan mala. Un 20% de la población, estamos hablando de 1 de cada 5 personas, En España, ¿no? Aproximadamente. pues 10 millones en España, más o menos. Sí, y por eso, o sea, hablamos porcentaje no en España, o sea, en general, me refiero que estamos hablando de mucha gente. 1 de cada 5 coches en un atasco es altamente sensible. Es altamente sensible, o sea, Entonces, imaginaros. sí, entonces si le vas dando las largas, vas pitando y vas cagándote en todos los santos que hay en el cielo cada vez que conduces, pues puede haber otra persona que se sienta atacada a tu lado. Y siempre entendiendo que hay muchas formas de manifestarlo. Uh-huh. Bien, o sea, aquí no es todo el mundo se corta por el mismo patrón. Aquí estamos hablando de características, hemos hablado de cómo se manifiesta o se tiende a manifestar en el plano emocional, en el plano más físico, en el plano más sensorial, en el plano social, en el plano profesional. Ojo, ¿qué pasa con la parte vocacional? Hemos hablado de que el tipo de profesiones, digamos, más características o más prototipo, pues sería todo lo que tiene que ver con las artes, también todo lo que tiene que ver con la parte educativa, porque para ser educador tienes que tener mucha empatía y mucha paciencia, todas las profesiones relacionadas con la terapia, uh-huh, con la escucha al otro, con el entendimiento, ¿sí? En el plano profesional, pues probablemente se manifiesta en que, oye, en que hay como mucha implicación en lo que estás haciendo desde la parte de valores, oye, si esto es ético, si esto tiene coherencia con los valores internos. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, pues el riesgo puede ser que, igual que hablábamos, que a nivel social puedes un poco acabar agotado socialmente y decir, oye, necesito un poco como de espacio. Depende del entorno, ojo. Uh-huh. A nivel profesional muchas veces, bueno, pues también puedes acabar un poco quemado con el tipo de trabajo que haces, si el tipo de trabajo que haces es, por ejemplo, a mí me pasa, yo el trabajo que hago me toca por vida, por karma o yo que sé por qué, la verdad, pero yo siempre trabajo mucho en lo social, o sea, lo social es que lo llevo y a mí me cansa mucho, me agota. No. Me agota y diferencio perfectamente y yo a mi casa no me llevo nada, no rumio ni nada, pero sí que cuando estoy al 300%. Entonces, claro, a mí me presentan un problema y quiero solucionarlo. ¿Por qué? Porque empatizo tanto y pobrecito y no sé qué. Entonces hace falta ahí gestionarse mucho. Por eso es muy importante en este caso, en el plano más vocacional, bueno, pues hacer mucha diferencia entre lo que es mi trabajo y lo que es, digo, para las personas altamente sensibles, ¿vale? Uh-huh. En lo que es el trabajo y lo que es la vida personal, cuidar mucho la energía, por ejemplo, ojo con la gente que trabaja en hospitales. Los hospitales son lugares donde uno también energéticamente se desgasta un montón. Entonces, si tú eres una persona altamente sensible, hay un ejercicio que es como que simbólicamente te imagines como una burbuja cuando entras al sitio, para protegerte un poco. ¿Por qué? Porque si no es como que tus poros fueran ahí como soltando, porque empatizas con todo, lo sientes todo, ¿bien? Sí. Y tener, en relación un poco a lo que decíamos, esas vías de escape, donde, bueno, pues haya esa búsqueda de equilibrio sea más rápida. Pues la práctica de algún deporte, el yoga, por ejemplo, que te conecta, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Te alinea. ¿Por qué? Porque es que si no, te vas llenando y luego pues viene una enfermedad, viene un síntoma, viene algo que a veces, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Ya hemos cruzado determinada línea. Uh-huh. ¿Cómo vamos de hora, Adrián? Y 17. Más o menos, ¿no? Yo creo que vamos a ir 10 un poco... Sí, vamos a ir un poco como recogiendo, si te parece. Uh-huh. Importante,
rescatando un poco lo que tú has dicho, tanto identificarlo, vamos a dejar en YouTube, vamos a dejar recursos, vamos a dejar la página, varias páginas, en realidad hay varias ya, donde la gente podéis hacer test. Te interesa a ti y te interesa si resulta que tu hermana, tu pareja, tu no sé qué, dices, ostras, pues a mí me suena que puede ir por ahí. Bien. Acordaos, no es una etiqueta, estamos hablando de un rasgo de la personalidad, es decir, una manera de enfrentarte. Y si tuviéramos un poco que ir a tips o a un poco un resumen de cuáles son esos puntos que si tú eres una persona altamente sensible es bueno que tengas, digamos, en cuenta. Por un lado, que tengas esta parte de descarga emocional, descarga física, descarga sensorial, momentos de silencio, momentos de retiro. Tú hablabas de los cementerios. A mí me encantan las iglesias y no soy católica, quiero decir, no voy a la iglesia los domingos. Y en cambio yo entrar en una iglesia me da un estado de paz, una iglesia, un templo. A mí también, ¿eh? ¿Vale? Me encanta. Y puedo entrar y quedarme en silencio y quedarme ahí una hora en silencio. ¿Vale? Momentos de que tengas pues un baño con una música suave, que puedas escribir, es decir, momentos de descarga, importante. Otra cosa importante es empezar a poner nombre a lo que uno siente, utilizar un diccionario de emociones, simbólicamente hablando. Es decir, ¿por qué? Porque cuando yo entiendo lo que me está pasando, también puedo trabajarlo. Pero si no, no es lo mismo. O sea, los niños, ¿cuándo empiezan los niños pequeños? ¿Con qué emociones? Contesto, triste y enfadado. Esas son las tres emociones principales que los niños empiezan a trabajar. Y luego, a medida que vas creciendo, empieza a haber más. Pues como adultos, también poner nombre para poder identificarlo. Importantísimo el tema de los límites, el tema de no querer amoldarse, no querer amoldarse en exceso. La empatía, ok, pero si la empatía supone llevarte por delante, como aquel que dice, ojo con la empatía. Entonces, poner límites sanos, con coherencia, con asertividad. La asertividad también es muy importante. ¿Por qué? Porque sabes que si no llegas a un punto en que explotas, y si explotas ahí, arrasas y te cargas lo que sea. Entonces vamos a ir al paso anterior. Cuida los estímulos de tu alrededor, utiliza cascos en entornos donde pueda haber más ruido, por ejemplo, las pantallas, los móviles, los ordenadores, por ejemplo, con la luz que tienen, bueno, pues baja el brillo de la pantalla, ponte un protector de pantalla, ponte el programa, hay un programa, por ejemplo, que se llama Linux, me parece que es, que te regula la luz que te llega en la pantalla según la hora del día. ¿Ah, sí? Sí. Ponerlo, buscarlo, no me acuerdo ahora, googlearlo, pero es poner regular la hora de la luz de la pantalla según la hora. Y entonces tú lo pones y entonces pones a tal hora y entonces cambia a un color más tenue, más anaranjado. Bien, con menos saturación, por ejemplo. Y cuida mucho, esto ya es, pero rodéate de gente, bueno, pues que de alguna forma también comprenda. No quiere decir que tenga que ser también altamente sensible, pero por lo menos que no juzgue, que comprenda. Lamentablemente también vivimos en entornos donde todavía hay mucha gente que lo que no conoce lo juzga como malo o como que no está bien. Y acordaos, esto no tiene nada que ver con fragilidad, debilidad, ni nada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que esta capa protectora es un poquito más fina. Y como es un poquito más fina, yo la voy a fortalecer y la voy a cuidar para que todo eso que viene de fuera, bueno, pues tenga, digamos, un impacto más sano en mí. Es un poco más fina, pero hay que sacarle partido a ello. El detectar esas cosas que los demás no ven, el ser más avispado en situaciones sociales o en determinados contextos, oye, pues vamos a sacarle partido a eso, ¿no? Vamos a poner en valor esas capacidades que se tienen desde el punto de vista sensorial y que no nos provoque un problema con los demás. Sensorial, emocional, efectivamente. Exacto. O sea, es algo muy bueno y simplemente, bueno, pues es entenderlo para no exponerte a situaciones que si no te hacen falta, pues te las puedes ahorrar. Exacto. Como decíamos todo lo de las películas y situaciones más de violencia o de conflicto o de, bueno,
pues que si no te aportan y no las necesitas, pues oye. ¿no? También en ese sentido, no sé cómo lo ves tú, pero me gustaría romper una lanza en favor de la no evitación. Me refiero, hay mucha gente que encuentra estas etiquetas o encuentra que tiene una condición o un tipo de comportamiento y rápidamente se agarra a ello para evitar todo lo demás. Me explico, no, es que a mí me afectan mucho los conflictos, entonces no veo la tele. Totalmente. Oye, a ver, una cosa es que te afecten los conflictos y otra cosa es que seas una persona que está en sociedad y que vive en este mundo. Entonces, creo que te viene bien al menos conocer lo que te rodea. ¿Que no quieres consumir violencia viendo los informativos o escuchando la radio? De acuerdo. Pero adáptate, conócete a ti mismo y busca otras maneras de seguir enganchado. Porque, claro, si tú te aferras a una etiqueta para volverte una persona social o una persona, pues eso, aislada, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Aquí el propósito es conocerte tú para adaptar tu vida de alguna manera al contexto en el que estás, que no dejas de ser, no deja de ser la sociedad en la que vives. O sea, ninguno escapamos a la sociedad. Y estamos hablando de un rasgo de la personalidad, pero es que tú tienes muchos otros y yo tengo muchos otros y ninguna persona con un nivel de sensibilidad alto es igual que otra. Exacto. Bien, yo por ejemplo cuando conduzco soy bastante macarra y a mí si me pitan, pito. Ya somos dos. Con el ejemplo que has puesto, me explico. Entonces, quiero decirte, hay muchos matices, simplemente, bueno, pues lo que estamos diciendo, que es identificarlo. Y mirar, yo quiero un poco como cierre, en esta parte que decíamos de, oye, siempre viene bien tener un diario, ¿no? Un lugar donde poder ir un poco escribiendo, porque además de que te sirve como para canalizar, ¿no? Y sacar y expresar, también te sirve para ver un poco el paso del tiempo, ¿no? Y cómo tú vas creciendo, evolucionando, cambiando. Entonces, cuando en la próxima situación, o sea, ha pasado una recientemente en donde de alguna forma te has sentido sobrepasado, empezar a identificar qué parte tiene que ver con uno mismo y qué parte tiene que ver con lo que sucede fuera. Uh-huh. ¿Sí? Con lo que sucede fuera. No es lo mismo tener una discusión, por ejemplo, o una conversación en un entorno donde, oye, vamos a hablar, vamos a no sé qué, a tener una discusión en un entorno a lo mejor en el que en un bar con mucha gente, donde me empieza a poner más nervioso, o en un entorno donde tengo prisa, ¿vale? Empezar un poco a diferenciar y empezar a darnos cuenta de la parte que es nuestra, pues ahí poner atención. Lo que tú decías, no es una cuestión de evitar. Yo no me aporta estar viendo películas de miedo, ni es que ni las necesito. Pero oye, tampoco me gusta a lo mejor el ruido que hay del metro. Yo estoy con el metro todo el día porque voy al metro todo el día, pero oye, pero voy y vivo en la realidad que en este momento me toca vivir. Ojo, que el día de mañana a lo mejor estoy en otro entorno. Claro. ¿Sí? Buscas tus maneras de gestionar ese... Claro, efectivamente, que es lo que decíamos antes, es decir, tú te vas a la India a un ashram y ahí te va estupendamente internamente, porque ahí no discutes con nadie y todo es estupendo, pero luego vas a la realidad del día a día y ahí sí que te salen las cositas. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, como cierre, yo recalcaría, esto no es algo ni para etiquetarnos, ni para cambiar, ni para nada, simplemente es para entender y para aprender a utilizarlo a nuestro favor, ¿sí? Es decir, para utilizarlo a nuestro favor y, oye, y a favor de quienes nos rodean en la medida en la que también pueda ser útil, ¿no? O sea, que de artistas en todos tipos de artes, qué maravillas han hecho y eso ha sido a favor de los demás, no solamente de ellos. Justo. ¿Sí? Bueno, Adrián, yo creo que podemos dejarlo aquí hoy, si te parece. Venga, no sé si tú quieres añadir voy a más, decir un detalle que si no lo digo no me queda gusto de las personas PAS, para que la gente que lo escuche se identifique con ello. Tú cuando te pones un jersey o una chaqueta, ¿te molesta cuando la manga de la camiseta que llevas debajo se te arremanga? ¿Se te queda a medio puño? A mí, no. A mí, por ejemplo, lo que me molesta es que me apriete algo. O sea, yo necesito ir
Totalmente, que no me apriete nada, de nada. Bueno, es un tipo de sensación, ¿vale? Pero todo lo que tenga que ver con las sensaciones o las emociones que nos hace sentir la ropa, también es un síntoma de paz. Mucha gente lo identificará porque hay niños pequeños, que yo tampoco era consciente de esto, hay niños pequeños que se visten corriendo para ir al colegio y se ponen un calcetín rojo y otro verde, o se ponen uno bien y el otro dado la vuelta y no se enteran, o los niños que incluso se van con el pijama puesto debajo de los pantalones, que eso seguro que hay algún padre que lo ha visto o lo ha vivido de cerca. Bueno, pues ese tipo de detalles, dices, madre mía, pero este niño, hablando mal y pronto, que es tonto. No es que sea tonto, es que no detecta ese tipo de estímulos. Entonces, una persona que es como más más desarreglada, vamos a decir, a la hora de vestir, o que lleva, digamos, la ropa arrugada, o que igual se equivoca de prenda o se le da la vuelta y no se da, ese tipo de detalles son de personas que no es tan paz. En cambio, los que somos más paz, estamos constantemente adaptándonos la ropa, estirándola, que los puños estén en su sitio, que los calcetines estén bien. Tenemos ciertas manías con la ropa precisamente por eso, porque lo sentimos. El subconsciente está ahí recibiendo información del tacto y nos llega a molestar, nos llega a hacer sentir incómodos. Y de nuevo rescatando que hay muchas, de verdad, que hay muchas formas de expresarlo. Yo, por ejemplo, esto que tú dices, yo soy más desarreglada muchas veces, que voy y no sé qué, pero en cambio sí me molesta lo que me aprieta. Es decir, hay muchas formas al final de vivirlo, pero de nuevo tiene que ver, bueno, pues con este nivel de, bueno, pues de sensibilidad. Yo creo que todos entendemos al final la palabra sensibilidad. Eso es. Bueno, queridos, queridas, nos vemos la semana que viene, a ver si conseguimos ya que alguien se anime y entre en directo también, que es un poco la... A ver, o por lo menos tener, pues eso, alguna petición de algún tema que quiera ver la gente en concreto. También. Eso a través del Instagram, pues, o de algún comentario en YouTube también, pues nos pueden decir. Bueno, yo he recibido algún comentario, ¿vale? Ya de forma personal, para algún tema que tenemos que tocar, pero bueno, que no dejamos de insistir en eso, en que si hay algún tema que le importa a la gente o le interesa a la gente, que le escriban, que nos lo manden por Instagram o por YouTube, o al correo, incluso que tenemos también correo en todas las redes. En el mundo sobreinformado, o sea que si se quieren comunicar con nosotros, podrán yo creo hacerlo. Que podéis hacerlo y os animamos de verdad que, bueno, a que si hay algún tema que os puede interesar un poco más, ya sea a título personal, nos lo digáis para poder traerlo también. Exacto. Bueno, pues nada, pues nos vemos, somos puntuales, Jolín. Sí. Yo la verdad que para otras cosas no, pero para esto, fíjate que puntualidad alemana. Bueno, yo es que tengo familia alemana también, entonces yo creo que me viene un poco por ahí. Que, pues nada, nos vemos martes que viene, misma hora, ¿verdad? Exacto. Y nada, que esperamos que paséis buena semana. Exacto. Muchas gracias a todos por escucharlo, tanto aquí como en diferido, en Spotify y en YouTube. Eso es. Pues nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos martes que viene a la misma hora, a las 7 en Twitch. Perfecto. Un saludo a todos. Un abrazo fuerte.